Saludos, mi nombre es Alberto Girón Flamenco y en esta ocasión les voy a explicar un poco sobre la historia de la educación antigua. Para ello, vamos a abordarlo desde diferentes lugares, como lo es la educación en la antigua Grecia, la educación en el antiguo Egipto y la educación en la antigua Roma. De cada uno de ellos vamos a ver cuáles fueron sus características, cuáles fueron los principales personajes de esas épocas y cuáles han sido los aportes de esas educaciones antiguas a la educación moderna. Bien, la educación en la antigua Grecia. La educación en la Grecia antigua estaba enfocada principalmente en la formación integral del individuo, combinando aspectos físicos, intelectuales y morales. Como vemos, era integral porque se enfocaba en diferentes aspectos de la persona y no únicamente en el aspecto intelectual del conocimiento, sino que llevaba también otros componentes. Ahora bien, según señala Hunter, la educación griega buscaba preparar a los ciudadanos para una vida activa en las polis, que las polis era el nombre que se le daba a las ciudades en la Grecia antigua. ¿Cuáles eran las características principales de esa educación? Bueno, se caracterizaba porque su objetivo era formar ciudadanos ideales, utópicamente ideales, mediante la combinación de la educación intelectual, física y moral. Como veíamos anteriormente, esta educación em, se enfocaba en diferentes aspectos de la persona, porque buscaba una formación integral de esta. Ahora bien, ¿cuáles eran los métodos que utilizaban? Dentro de los métodos se encontraba el método socrático, que hace uso de la dialéctica y es un método de demostración. También se basaba en estudios de filosofía y en la retórica. La retórica, que es la rama del lenguaje que se encarga de la formulación de discursos que sean persuasivos para convencer a una audiencia, entonces se enfocaba en esos métodos. En cuanto a las instituciones, habían escuelas de gramática para la enseñanza de la lectura y de la escritura, gimnasios para la educación física y la Academia de Platón para la filosofía. Todo esto porque, como ya hemos dicho, la educación en la antigua Grecia se enfocaba en múltiples aspectos de la persona, en aspectos intelectuales, físicos y morales. Por ello es que había toda esa estructura para poder llevar a cabo esas actividades. Ahora bien, dentro de los principales personajes se puede mencionar a Sócrates, que fue quien desarrolló el método socrático, de ahí su nombre, y que es un enfoque basado en el diálogo y la autorreflexión, en hacerse preguntas, en cuestionarse y dar respuesta a ello, ¿no? Otro de los personajes fue Platón, quien fundó la academia y promovió la teoría de las ideas y destacó lo importante que era la educación en filosofía. Y Aristóteles, que fundó el Liceo y contribuyó con sus estudios en lógica, ética y política. Los principales aportes de la educación griega a la educación actual son el método socrático, que es un método, como ya decíamos, de preguntas y respuestas que aún se utiliza en la educación superior para fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes. Otro de los aportes que se mantiene vigente es la filosofía de la educación, que es un enfoque en la formación integral del individuo que influyó en los sistemas educativos contemporáneos, ¿no? Siempre se sigue manejando la filosofía del por qué y el para qué de la educación. Y otro aspecto importante es la democracia y la educación, es decir, esa relación o conexión que existe entre la educación y la participación ciudadana en la democracia. En cuanto a la educación en el antiguo Egipto, esta se centraba principalmente en la formación de escribas y funcionarios. Los escribas eran aquellas personas que se encargaban de copiar a mano, ya sea textos propios o ajenos.
Este tipo de educación tenía un enfoque en la administración y la religión, porque la educación estaba vinculada a la administración del Estado y los templos, ¿no? Entonces se buscaba formar a las personas en esas áreas. Ahora bien, dentro de sus características se encuentra que formaba escribas y funcionarios con habilidades en la lectura, en la escritura y la administración, debido a que en Egipto se buscaba formar personas para que administraran el Estado y los templos, entonces la educación iba encaminada en esa línea, en formar personas que tuvieran esas habilidades. Dentro de los métodos que utilizaban era la educación memorística, basada en textos religiosos y administrativos. Y dentro de las instituciones se encontraban las escuelas y la formación que se daba principalmente en los templos. Dentro de los personajes principales en la educación egipcia se encuentra Imhotep, que es conocido por su papel en la educación médica y administrativa. También los escribas, que como ya hemos dicho, su educación se centraba en la escritura y la administración, ¿no? Los escribas eran las personas que transcribían a mano textos propios o ajenos. ¿Y cuáles han sido los principales aportes a la educación actual? Bueno, uno de ellos es la administración y registro. Hay una influencia en la importancia de la escritura y la documentación de la educación moderna. También el currículo religioso es otro aporte que se mantiene vigente, la influencia de la educación religiosa en la formación cultural y ética. Y de hecho hay muchos colegios o instituciones educativas que son religiosos. En cuanto a los métodos de enseñanza, se basaba en técnicas de memorización y de escritura que se siguen utilizando en la educación contemporánea, ¿no? Aunque cada vez cobra más auge el constructivismo, el que los estudiantes aprendan haciendo y que la educación no sea tan memorística, pero sí es un aporte que se mantiene vigente en la actualidad. En cuanto a la educación en la antigua Roma, podemos decir que la educación estaba orientada a la formación de oradores y de líderes políticos, con una fuerte influencia en la retórica y el derecho. Como hemos dicho, la retórica es esa rama del lenguaje que se encarga de la construcción de discursos que sean persuasivos para convencer a una audiencia. Entonces, ya que la educación en Roma estaba orientada a formar oradores, la retórica era una rama muy importante que se impartía para su formación, ¿no? Dentro de las características principales está que la educación romana se enfocaba en formar líderes políticos, oradores y militares. En cuanto a los métodos de enseñanza, este utilizaba un enfoque basado en la literatura, en la retórica, el derecho y la historia. En cuanto a las instituciones, estaba el Ludus para la educación primaria, el Grammaticus para secundaria y el Rhetoricus para una formación avanzada en oratoria. Dentro de los personajes principales en la educación antigua romana, se puede mencionar a Cicerón, quien desarrolló técnicas avanzadas de retórica y oratoria y que, como hemos dicho, eran muy importantes para la formación, ya que lo que se buscaba era formar oradores, líderes y políticos. Entonces, esa era una rama muy importante en la formación de estos. Otro de los personajes principales es Quintiliano, que es el autor del Institutio Oratoria y que es un tratado sobre la enseñanza de la retórica. ¿Cuáles son los aportes a la educación actual? La retórica y debate es uno de los aportes, la influencia en la enseñanza de la comunicación y el debate en la educación moderna. También el sistema educativo, la estructuración de los grados y currículos educativos es un aporte de la educación antigua romana y el legado en el derecho, el impacto en la formación de sistemas legales y educativos modernos, ya que los romanos eran muy buenos en la parte del derecho y es un aporte que se mantiene vigente en la educación actual.
Bueno, hasta aquí ha llegado mi participación. Muchas gracias.